Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 36. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Con el saludo litúrgico y la lectura del Salmo 36 damos inicio a esta audiencia general con la catequesis del Santo Padre. El Salmo nos dice: el pecado habla al impío en el fondo de su corazón. Para él no hay temor de Dios porque se mira con tan buenos ojos que no puede descubrir ni aborrecer su culpa. Las palabras de su boca son maldad y traición. Dejó de ser sensato y de practicar el bien. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa. Les das de beber del torrente de tus delicias. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude dans la bouche. Il a perdu le sens du bien. Ahora este mismo Salmo 36 es proclamado en lengua francesa. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. Parole du Seigneur. Como es habitual en todas las audiencias generales, la lectura que será el centro de la reflexión del Papa Francisco será proclamada en todos los idiomas que forman parte de esta audiencia general. Ahora escuchemos la proclamación del Salmo 36 en inglés. He has ceased to be prudent and do good. Your mercy, Lord, reaches to heaven, your truth to the clouds. How precious is your mercy, O God! The children of men seek shelter in the shadow of your wings. They feast on the riches of your house. You give them drink from the stream of your delight. The word of the Lord. Es este salmo que nos habla precisamente cómo en el corazón del impío no existe el temor de Dios, porque rechaza precisamente la misericordia que viene de Él. Ahora en alemán está proclamando este salmo que nos habla de las palabras del impío que salen de la boca son maldad y traición. Y en la vida del impío que ha dejado de practicar y hacer el bien. Deine Treue bis zu den Wolken. Wie köstlich ist deine Liebe, Gott. Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Reichtum deines Hauses. Du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Wort des lebendigen Gottes. De otra parte, el Salmo también nos muestra cómo la misericordia del Señor llega hasta el cielo y su fidelidad hasta las nubes. Cómo la misericordia de Dios. Escuchemos. El malvado escucha en su interior un oráculo de pecado. No tiene temor de Dios, ni siquiera en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios.
Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber el torrente de tus delicias. Palabra de Dios. Ahora escucharemos Leitura do Salmo el mismo salmo 36. en portugués. O ímpio tem a lei do pecado no coração. Para ele não há temor de Deus. Ilude-se a si próprio, para não descobrir nem odiar o seu pecado. As palavras da sua boca são falsas e mentirosas. Deixou de ser honesto e de fazer o bem. Mas a tua bondade, Senhor, chega aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Ó Deus, que maravilhosa é a tua bondade! Os humanos refugiam-se debaixo das tuas asas. Podem saciar-se da abundância da tua casa. Tu os inebrias no rio das tuas delícias. Palavra do Senhor. Este salmo que nos habla también cómo los hombres que aceptan y acogen la misericordia de Dios se refugian a la sombra de sus alas, se sacian con la abundancia de la casa del Señor. Él les da a beber del torrente de sus delicias. كلام فمه إثم وخداع وقد عدل عن التعقل والإحسان. يا رب في السماء رحمتك وإلى الغيوم أمانتك. اللهم ما أثمن رحمتك. إن بني آدم يعتصمون بظل جناحيك. من دسم بيتك يشبعون ومن نهر نعيمك تسقيهم. كلام الرب. El Salmo 36, que formará parte también de este ciclo de catequesis sobre la oración. Un ciclo de catequesis que fue reiniciado recientemente por el Papa Francisco después de haber hablado acerca de la pandemia del coronavirus y cómo sanar al mundo. Bo jego własne oczy zbyt mu sklebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowo jego ust to nieprawość i podstęp. Zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Jak cenna jest Twoja łaska. Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł. Sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Oto Słowo Boże. A continuación escucharemos al Papa Francisco que nos dirá su catequesis en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanas y hermanos, buenos días. Oggi noi dovremmo cambiare un po' il modo di portare avanti. Nosotros tendremos que cambiar un poco la forma de cómo llevar adelante la audiencia por motivo del coronavirus. Separati, Ustedes están separados con la protezione della mascherina. y con la protección de las mascarillas. E io sono qui un po' distante. Y yo estoy aquí un e non poco posso fare quello distante che y faccio sempre, no puedo hacer lo que hago siempre, perché acercarme a succede che ogni ustedes, volta che io mi avvicino, porque cada vez que yo me acerco, ustedes venite tutti insieme, e se si ponen perde la todos distanza juntos e y c'è se pericolo pierde che la poi distancia de seguridad y contagio. existe el Mi peligro de spiace ustedes fare questo, para poder ma è per la vostra contagiarse. sicurezza. Lo lamento, pero es por su Invece seguridad. di
andare vicino a voi. En vez de ir cerca de ustedes, saludarlos y estrecharles las manos, nos saludamos desde lejos. Pero sepan que yo estoy cerca de ustedes con el corazón. Espero que ustedes entiendan esto y por qué lo hago. Poi mi ha tirato l'attenzione che mentre leggevano i lettori il brano biblico, Me ha llamado la atención mientras leían la lectura bíblica, había un niño, una niña ya que la lloraba mamma y miraba a la mamá, colava e allattava il bambino. acariciaba y daba de lactar al Così fa niño. Dio con noi, come quella mamma con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Veía a la mamá con cuánta ternura trataba de alimentar y lactar al niño. Es una imagen bellísima. Quando in chiesa succede questo, Y cuando en la iglesia sucede esto, cuando sentire quello, llora un niño, sentire che lì c'è la tenerezza di una mamma, escuchar y ver que ahí está la ternura de una madre. la tua testimonianza, Y gracias por tu che c'è la testimonio. tenerezza di una mamma, Esa es la ternura de una il madre, simbolo della tenerezza que es di el Dio con símbolo noi. de la ternura de Dios con nosotros. Jamás hacer callar a un niño que llora en la iglesia, jamás, Perché è la voce porque es la voz attira la tenerezza que di Dio. llama Grazie a la per ternura tua de Dios. testimonianza. Gracias por tu testimonio. Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi. Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los salmos. Ante todo notamos que en los salmos aparece a menudo una figura negativa, la del impío, es decir, aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. È la persona senza alcun riferimento al trascendente. Es la persona sin ninguna referencia a la trascendencia, sin ningún freno a su arrogancia, que no teme juicios sobre lo que piensa y sobre lo que hace. Per questa ragione il Salterio presenta la preghiera come la realtà fondamentale della vita. Por esta razón, el Salterio presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, la referencia al absoluto y al trascendente, que los maestros de ascética llaman el sagrado temor de Dios. Es lo que nos hace plenamente humanos, es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos rindamos sobre esta vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Certo, esiste anche una preghiera fasulla. Una preghiera Cierto, fatta existe solo también per una oración essere falsa, ammirati dagli una altri. oración hecha solo para ser admirados por los otros. Quelli o quelle che vanno a messa soltanto per far vedere che vanno a messa, che Los que van a misa solo para hacer ver que van a misa, para hacer ver el último modelo que han adquirido, per fare buona figura sociale. para hacer una buena figura, como se dice. Es una oración falsa. Gesù ha ammonito fortemente Y al Jesús riguardo. ha advertido fuertemente sobre esto. Pero cuando el verdadero espíritu de la oración es acogido con sinceridad y desciende al corazón, entonces ésta nos hace contemplar la realidad con los ojos mismos de Dios. Quando si prega, ogni cosa acquista spessore. Cuando se reza, todas las cosas adquieren espesor. Forse incominciamo En la oración tal vez comenzamos con una cosa sutil, pero esa cosa sutil acquista espesor, adquiere peso, porque Dios lo toma en sus manos y la transforma. il peggior servizio che si possa rendere a Dio e anche all'uomo. El peor servicio que se puede prestar a Dios y también al hombre es rezar con cansancio, como si fuera un hábito, Pregare come i pappagalli. rezar como los papagayos, Bla 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 bla. No. repitiendo bla bla bla. Se reza con el La corazón. preghiera è il centro della vita. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano y la hermana se vuelven importantes. Anzi, Es más, che i nemici. más que los enemigos. Un antico detto dei primi monaci cristiani così recita. Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice así:
Beato el monje que después de Dios considera a todos los hombres como Dios. Quien adora a Dios ama a sus hijos. Quien respeta a Dios respeta a los seres humanos. Per questo la preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita. Por esto la oración es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida, o de todos modos una oración de este tipo no es seguramente cristiana. Más bien la oración responsabiliza cada uno de nosotros. Lo vemos claramente en el Padre Nuestro, que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Para aprender este modo de rezar, el Salterio es una gran escuela. Nosotros, por ejemplo, tomemos un salmo y aprendamos esto. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre palabras refinadas y amables. A menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas antes en el Templo de Jerusalén y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de la oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. E così la preghiera personale attinge e si alimenta. Y así la oración personal toma y se alimenta la del pueblo de Israel primero y la del pueblo de la Iglesia después. Anche i salmi in prima persona singolare che confidano i pensieri e i problemi più. También los salmos en primera personal singular que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo son patrimonio colectivo, hasta ser rezado por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene esta respiración, esta tensión espiritual que mantiene unidos el templo y el mundo. La oración puede comenzar en la tenue luz de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad y viceversa. Puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no son barreras, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. En la preghiera del Salterio, el mundo es siempre presente. En la oración del Salterio, el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina de la salvación de los más débiles. Por ejemplo, por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres. Ahora me alzo yo, dice el Señor, y daré auxilio a quien está en el sufrimiento. O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas, porque el hombre en la opulencia no comprende. Es como las bestias mudas. O también abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Y el Salmo 33 dice, el Señor anula, frustra los planes de las naciones, hace vano los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. En resumen, donde está Dios también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él va siempre antes que nosotros. Él nos espera siempre porque nos ama primero. Nos mira primero. Nos entiende primero. Él nos espera siempre. Si alguno dice io amo Dio e odia a suo fratello, è un bugiardo. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si tú rezas tantos rosarios durante el día y luego hablas mal de los demás y tienes rencor dentro, tienes odio contra los demás, esto es algo artificial,
no es verdad, no es E questo è il consistente. comandamento che abbiamo da Y este es el Lui. Chi ama mandamiento Dio que ama hemos anche recibido il de Él. fratello. Quien ama a Dios La ama también a Escritura su ammette hermano. il caso di una La persona Escritura che, admite el pur caso de cercando una Dio persona que sinceramente, incluso non buscando riesce mai a sinceramente a Dios incontrarlo, nunca ma logra afferma anche che poder non afirmar si que lo ha possono encontrado, rinnegare sino le lacrime que dei poveri. no puede Pena encontrarlo di siempre. non incontrare Dio. Nos da pena no Dio non encontrar a Dios. sopporta Dios no sostiene el l'ateismo, tra ateísmo, virgolette, entre di chi comillas, nega de quien niega la imagen divina impresa que in está ogni essere impresa umano. en todo È ser l'ateismo humano. di tutti i giorni. Es el Io ateísmo credo de in todos Dio, los días. ma con le Yo creo altre en Dios, pero distanza, con los demás a e mi distancia, permetto di odiare gli altri. y me Questo permito è odiar a los l'ateismo demás. pratico. Este es el ateísmo práctico. Non riconoscerla, la persona umana come immagine di Dio è No un reconocer a la sacrilegio, persona è humana una como imagen de abominio, Dios es è un la peggiore sacrilegio, offesa es che una si può abominación, recare al es la Tempio peor ofensa e que se puede all'altare. llevar al templo y al altar. Cari fratelli e sorelle, Queridos la hermanos y preghiera dei hermanas, salmi ci la oración de aiuta los salmos nos a non ayude cadere a nella no caer en la tentazione tentación de la impiedad, cioè di vivere es decir, e forse de anche vivir di y quizás pregare también de come rezar se Dio non como si Dios esistesse no existiera e come se i y poveri como si los non pobres no esistessero. existieran. Grazie. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco concluye esta catequesis dedicada a los salmos. Es la segunda vez que el Papa Francisco se detiene precisamente para reflexionar sobre el salterio y cómo este salterio se presenta como una escuela de oración. A continuación, el monitor presenta los saludos de la Iglesia y de las comunidades de habla francesa, uniéndose a las intenciones del Santo Padre y sobre todo rezando por su ministerio petrino. También está recordando que al final de la audiencia el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, especialmente a los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas y sobre todo los más necesitados. A continuación, realizará un resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado. Nous rencontrons souvent une figure négative, celle de l'impie, une personne qui vit sans se soucier de l'existence de Dieu et sans frein à son arrogance. C'est pourquoi le psautier présente la prière comme la réalité fondamentale de la vie. La prière est le salut de l'être humain. Le pire des services que l'on peut rendre à Dieu et à l'homme, c'est de prier avec lassitude et de façon routinière. La prière est le centre de la vie. Avec la prière, le frère et la sœur deviennent importants. La prière responsabilise. C'est pourquoi le psautier est une grande école. La prière personnelle se ressource à la prière du peuple d'Israël et à celle du peuple de l'Église. Ainsi, les psaumes sont le patrimoine collectif car ils sont priés par tous et pour tous. La prière des chrétiens a cette tension spirituelle qui porte ensemble le temple et le monde. Les portes de l'Église ne sont pas des barrières, mais des membranes perméables, disponibles à recueillir le cri de tous. Les psaumes El monitor está recordando cómo la oración no es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida, o de todos modos una oración de este tipo no es seguramente una oración cristiana. Más bien la oración responsabiliza, lo vemos claramente en el Padre Nuestro que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Une abomination, la pire des offenses qu'on peut apporter au temple et à l'autel. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Ahora, escuchemos al Sono Papa. lieto di salutare le persone di lingua francese
Tengo el gusto de saludar a las personas de lengua francesa, en particular a los peregrinos de Toulouse, con el arzobispo Monseñor Legal. La preghiera dei salmi è scuola di incontro con Dio. La oración de los salmos es una escuela de encuentro con Dios y de responsabilidad junto a los pobres y a los débiles. Pedimos la gracia de poner a Dios, a la persona al centro de nuestra oración. Y a todos mi bendición. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je suis heureux de saluer les personnes de langue française, en particulier les pèlerins de Toulouse, avec l'archevêque Monseigneur Le Gall. La prière des psaumes est l'école de la vie avec Dieu et de la responsabilité vis-à-vis des personnes pauvres et faibles. Demandons la grâce de mettre Dieu et la personne humaine au centre de notre prière. À tous, ma bénédiction. Papa Francisco ha recordado cómo la oración de los salmos es la escuela de encuentro con Dios y de responsabilidad junto a los pobres y a los débiles. Ahora, el monitor de lengua inglesa presenta también los saludos de las diferentes iglesias y comunidades que se unen a las intenciones del Santo Padre. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on prayer, turning once more to the Psalms. In the Psalter, prayer appears as essential to a good and truly human life, guiding our steps according to God's will and teaching us to avoid the snares of evil. Genuine prayer enables us, even at times of great distress, to see reality with God's eyes and to look upon our brothers and sisters with compassion and respect. In the Psalms, personal and communal prayer merge, and praise of God is joined to concern for others, especially the poor and those in need. Even the Psalms that seem most personal and private were prayed in the liturgy of the temple and the synagogues, and then in the assemblies of the earliest Christian community. They remind us that prayer must embrace every aspect of our lives in this world. Sometimes prayer begins in our churches. En el resumen en lengua inglesa, el monitor está recordando cómo el Salterio es una gran escuela de oración. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre palabras refinadas y amables, y a menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas antes en el templo y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglesa. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors who join us for today's audience. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Después de haber pedido la alegría y la paz de Cristo para todas las familias de las comunidades de habla inglesa, pasamos a la iglesia en Alemania y a los fieles y peregrinos de origen alemán, que también se unen
a las intenciones de oración del Santo Padre y sobre todo también rezan por el ministerio del Romano Pontífice. De igual modo, él monitorará un resumen de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in den Psalmen begegnet uns das Gebet als die grundlegende Wirklichkeit des Lebens. Der Bezug auf das Absolute und Transzendente hin. Die Lehrer des geistlichen Lebens sprechen von der heiligen Ehrfurcht vor Gott, macht uns erst wirklich menschlich. Der Frevler, das Gegenbild zum Beter in den Psalmen, lebt hingegen so, als ob es Gott nicht gäbe und kennt keine Zügel für seine Überheblichkeit. Das Gebet ist die Mitte des Lebens. Wenn wir beten, gewinnt alles an Bedeutung, wird der Bruder, die Schwester wichtig. Beten lässt das Verantwortungsbewusstsein wachsen. Wer zu Gott betet, liebt dessen Kinder und achtet die Menschen. Wer den Armen in seiner Not missachtet, kann dem Herrn nicht begegnen, weil er Gottes Abbild im Mitmenschen nicht sieht. Der Psalter ist eine große Schule des Betens. Das persönliche Gebet schöpft aus dem Beten des gläubigen Volkes Gottes. Die Bitten des Einzelnen verbinden sich mit den Anliegen der Gemeinschaft und können von allen und für alle vor den Herrn gebracht werden. Beten vollzieht sich in einer geistlichen Spannung in zweifacher Richtung. Das Gebet zu Hause oder in der Kirche geht hinaus auf die Straßen und wird dort fruchtbar. Umgekehrt keimt es unter den Sorgen des täglichen Lebens auf und findet seine Erfüllung in der Liturgie. Con affetto do il benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Con afecto doy el bienvenido a las personas peregrinas de lengua alemana. El mes misionero de octubre nos recuerda que en la oración el mundo debe estar siempre presente. La primera misión es la oración, nuestra relación con el Señor que hace fecundo el compromiso por el Evangelio y la salvación de las personas, especialmente por los pobres. Oremos al Señor para ser verdaderos discípulos misioneros. Sehr herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Der Missionsmonat Oktober erinnert uns daran, dass im Gebet die Welt immer zugegen sein muss. En sus saludos en lengua alemana, el Papa ha recordado que estamos dentro de este mes misionero y que este 18 de octubre hemos celebrado precisamente la Jornada Mundial de las Misiones, en la cual hemos elevado oraciones por todas las personas, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que van en misión y son enviados por la Iglesia para poder anunciar el Evangelio a todos los pueblos y en todas partes. El Papa hoy ha recordado que es nuestra tarea rezar por ellos. Escuchemos los saludos del Papa en nuestro idioma. Los que están conectados a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los Salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los Salmos nos muestran la oración como algo fundamental
que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de la impiedad, es decir, la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia. Que el Señor los bendiga. Con esta invitación a rezar los salmos y pedir que nos libere de la tentación de la impiedad, el Papa Francisco ha saludado a todos los pueblos de América Latina, América del Sur y el Norte, y también de España, y donde se habla nuestro idioma. Ahora escuchemos el resumen y los saludos de los pueblos de lengua portuguesa. No final da audiência, rezaremos, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Por vezes, vemos aparecer nos salmos a figura do ímpio, da pessoa que vive como se Deus não existisse. Na sua arrogância, lança-se sobre a vida como um voraz predador, sem temer juízos de ninguém. Falta-lhe um freio que o salve de si mesmo. Os mestres da vida espiritual chamam a este freio o santo temor de Deus. Para nos tornarmos plenamente humanos, é necessária a referência ao absoluto, ao transcendente. Precisamos de possuir o santo temor de Deus. A oração é a salvação do ser humano, porque o leva a contemplar a própria realidade com os olhos de Deus. Se houver oração, ganha importância a nossos olhos também os outros. Quem adora Deus, ama os seus filhos. Quem respeita Deus, respeita os seres humanos. Por isso, uma oração pode começar na penumbra da nave de uma igreja, para terminar a sua corrida pelas estradas da cidade. E vice-versa. Pode germinar no meio das ocupações diárias para alcançar a sua plenitude na liturgia. As portas da igreja não são barreiras, mas membranas permeáveis, disponíveis para recolher o grito de todos. Enfim, onde está Deus, deve estar também o homem. A Sagrada Escritura admite o caso de uma pessoa
que, apesar de procurar Deus sinceramente, não o consegue encontrar. Mas afirma também que nunca se pode ignorar as lágrimas do pobre, sob pena de não se encontrar Deus. Na verdade, Deus não suporta o ateísmo de quem nega a imagem divina que está gravada em cada ser humano. Não a reconhecer é um sacrilégio, um abomínio. Que a oração dos Salmos nos impeça de cair na tentação da impiedade, isto é, de viver como se Deus não existisse e como se não existissem os pobres. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Saluto i pellegrini e gli ascoltatori di lingua portoghese. Saludo a los peregrinos y a los oyentes de lengua portugués. A todos ellos les recuerdo que la oración abre la puerta de nuestra vida a Dios. Y Dios nos enseña a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de cuantos se encuentran en la prueba, ofreciéndoles a ellos consolación, esperanza y ayuda. De corazón los bendigo en el nombre del Señor. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa, recordando a todos que a oração abre a porta da nossa vida a Deus. E Deus ensina-nos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, mergulhados na prova, dando-lhes consolação, esperança e apoio. De coração vos abençoo em nome do Senhor. El Papa ha recordado que la oración nos enseña a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los que se encuentran en la prueba. Ahora pasamos a la lengua árabe. El monitor está presentando sus saludos de los pueblos y comunidades, sobre todo de la parte de Oriente Medio, Asia, donde se encuentran estas pequeñas comunidades que en el mundo representan una minoría. سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم أيضا في صلاة المزامير في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: يقدم سفر المزامير الصلاة على أنها واقع أساسي في الحياة. الصلاة تربطنا بالله وتجعلنا بسبب هذه الصلة بشرا بكل معنى الكلمة، ومن ثم تخلصنا من حدود أنفسنا وتمنعنا من الضياع في هذه الحياة والاندفاع إليها بطريقة مفترسة وشرهة. الصلاة هي خلاص الإنسان. الصلاة ليست مهدئا En للتفكير. el resumen en lengua árabe de la catequesis del Papa Francisco, se recuerda cómo los salmos en primera persona singular confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo, pero también son patrimonio colectivo hasta ser rezados por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene esta respiración, esta tensión espiritual, ha dicho el Papa, que mantiene unidos el templo y el mundo. Por ello, la oración puede comenzar en la tenue luz de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad y viceversa. Puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias, ha precisado el Papa, no pueden ser una barrera, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos los que sufren. وأسوأ إهانة يمكن أن نحملها معنا إلى الهيكل والمذبح. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: لتساعدنا صلاة المزامير حتى لا نقع في تجربة الأشرار فنعيش وربما نصلي وكأن الله غير موجود وكأن الفقراء غير موجودين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba.
Saludo a los fieles de lengua árabe. Es importante no dejar de rezar, porque sin la oración no se puede tener una relación con Dios. La oración es el medio a través del cual nuestra alma se acerca a su Creador. El Señor bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. من المهم ألا نتوقف عن الصلاة، لأنه بدونها لا يمكن أن تكون لنا علاقة مع الله، فالصلاة هي الوسيلة التي من خلالها تقترب روحنا من خالقها. Papá ha recordado cómo es importante continuar rezando, porque la oración es el medio a través de la cual nuestra alma se acerca a su Creador. Por ello es importante no dejar de rezar jamás. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji oraz wierni, którzy łączą się za pośrednictwem Ahora los pueblos y las comunidades de lengua polaca presentan sus intenciones y se unen también a la intención del Santo Padre que guía a la Iglesia Universal. Ellos también rezan por el ministerio petrino del Papa Francisco. Ahora escucharemos el resumen en lengua polaca. zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj dopełniamy naszą katechezę o modlitwie psalmami. Psalterz przedstawia modlitwę jako podstawową rzeczywistość życia. Odniesienie do absolutu i do tego, co transcendentalne, nazywane przez mistrzów ascezy świętą bojaźnią Bożą, jest tym, co czyni nas w pełni ludźmi. Modlitwa jest ocaleniem człowieka. Istnieje również fałszywa modlitwa, odmawiana tylko po to, aby podziwiali nas inni. Jezus mocno przed tym przestrzegał. Możemy zauważyć, że w psalmach często pojawia się postać negatywna, postać bezbożnego, czyli tego, który żyje tak, jakby Pana Boga nie było. Natomiast kiedy prawdziwy duch modlitwy jest przyjmowany w sposób szczery i wstępuje do naszych serc, to sprawia ona, że kontemplujemy rzeczywistość oczami samego Boga. Modlitwa stanowi centrum życia człowieka. Kiedy się modlimy, wszystko nabiera głębi. Modlitwa uczy nas szanować Boga oraz istoty ludzkie. Psalterz jest En el resumen en lengua polaca se está resaltando sobre todo cómo Katechizm Kościoła la Sagrada Escritura es categórica al decir nosotros si amamos, amemos primero a nuestro prójimo. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve no puede amar a Dios, a quien no ve. Y esto nos lo ha dicho Jesús en el mandamiento que nos ha dejado, dice el Papa. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. La Escritura admite el caso de una persona que incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra encontrarlo. Pero admite también que las lágrimas de los pobres no se pueden negar nunca, abyśmy nie ulegali pokusie bezbożności, żyjąc i modląc się w taki sposób, jak gdyby Pana Boga nie było. Obecnie Ojciec Święty pozdrowił wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Domani celebriamo la memoria liturgica. Mañana celebramos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II en el año jubilar del centenario de su nacimiento. Él, un hombre de espiritualidad profunda, cada día contemplaba el rostro luminoso de Dios en la oración litúrgica y en la meditación de los salmos. Exhortaba también a todos los cristianos a comenzar su día con las alabanzas al Señor, antes de comenzar
la no siempre fácil vía de la vida cotidiana. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. El Papa Francisco ha recordado esta figura de este santo Papa San Juan Pablo II, que nació en 1920, murió en el año 2005 y fue canonizado en abril del 2014, y que precisamente el día de mañana, 22 de octubre, celebraremos la memoria litúrgica de este santo Papa, Juan Pablo II. Sobre todo en este contexto particular en el cual estamos celebrando el año jubilar del centenario de su nacimiento. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana qui presenti. Vamos llegando al final de esta audiencia general y finalmente se presentan los saludos de los fieles de lengua italiana que están presentes en esta audiencia y que también están siguiendo la catequesis del Papa Francisco a través de los medios de comunicación social. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que están sufriendo. También bendecirá a los objetos religiosos y litúrgicos que los peregrinos han traído hasta esta audiencia. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Estamos en el mes de octubre, el mes misionero. Representa una constante invitación a los cristianos a sentirnos responsables en la difusión del reino de Dios. Sean valientes al anunciar con las palabras y con el ejemplo el mensaje evangélico en todo ambiente. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani. Mi pensamiento va al final, como de costumbre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Sepan acoger también en los momentos difíciles y tristes de la vida, uniéndose al sacrificio de la cruz, mediante la unión espiritual a Jesús y la oración a la Trinidad, serán cooperadores de la misión evangelizadora de la Iglesia. Gracias. Ahora todos juntos entonemos el Padre Nuestro. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et con El spiritu Señor esté con ustedes. Nomen Domini benedictum. ex hoc nunque usque Bendito sea el nombre del Señor. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Papa Francisco concluye esta audiencia general de este miércoles 21 de octubre, miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, en el día en que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica de San Hilarión Abad, y en el cual el Papa Francisco nos ha hablado de la importancia de la oración a través de los salmos. Ha dicho que son 150 salmos los que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios, ya que los salmos tienen esa capacidad de poder relacionarnos directamente con nuestro Creador. Asimismo, ha recordado también de que nos libre de esa tentación
de ese ateísmo práctico de vivir como si Dios no existiera en nuestra vida diaria. Que Dios nos libre de esa tentación de la impiedad, ha pedido el Papa y nos ha advertido en esta catequesis. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les agradecemos por su atención y su compañía. Saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros y los invitamos a seguir en sintonía a través de nuestros diferentes canales de las redes sociales y también nuestra página web en vaticannews.va. Este domingo el Papa Francisco presidirá la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Que tengan una buena continuación y un buen fin de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.